Bien, mis amados amigos, Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Dios les bendiga grandemente. En esta tarde estamos alabando y glorificando a nuestro Padre amado. Mis amados amigos, el amor, la bendición de nuestro Padre amado se derramen cada día más, abunde cada día más en su corazón, en sus vidas. Mis amados, y quiero compartir en esta tarde una palabra de fortaleza, algo que Dios cada día más nos viene enseñando a través de la palabra. Y Dios quiere también enseñarte a ti cómo vencer los momentos difíciles, cómo vencer los momentos de dificultad, a quién tenemos que socorrer usted y yo cuando estamos en esos momentos difíciles, cuando estamos pasando por esa angustia. Dios está ahí presto para ayudarnos, mis amados amigos. Es un gozo, es un placer de que Dios nos dé el privilegio de que Dios nos haya llamado y que usted y yo también, que usted pueda también dejarse guiar por Dios, dejarse enseñar por Dios, para que su vida sea una vida de bendición, para que sea vida donde usted vaya, donde usted esté, usted tenga una vida de victoria. Usted comience a mirar la grandeza y ese privilegio que Dios tiene para usted, esa grandeza que Dios tiene para mí, sus enseñanzas. Dios nos transforma, nos cambia, y en esa prueba Dios nos ayuda a vencer las dificultades. Solo Dios es el que es el que nos da la fuerza para avanzar, para continuar. Solamente Dios, en Dios, agarrados de las manos de Él, usted y yo podemos seguir adelante, mis amados amigos. Entonces es un gozo, es un privilegio de que entendamos y miremos al blanco que se llama Jesucristo, que miremos a ese ser maravilloso que vino y que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, quiero mirar algo que me llama la atención, que a pesar de las cosas, cuando una persona es llamada, es escogida, cuando en usted hay una visión, cuando en usted hay un propósito, se van a presentar dificultades, se van a presentar momentos difíciles, porque sabemos que Dios está ahí obrando, Dios está ahí guiándote. Entonces miramos y seguimos mirando la vida de un hombre que Dios permitió, que estaba cautivo en la cautividad, en cautiverio, que cayó en cautiverio la nación, y Dios ahí se glorificó, Dios ahí se manifestó, y bueno, y que marcó la diferencia. Cuando tú marcas la diferencia, se te van a levantar a ti, van a llegar a tu vida momentos van a llegar a tu vida ataques, van a llegar momentos de dificultades, pero tú tienes que vencer, tú tienes que mirar, y que no puedes dejar vencerte por las cuestiones que se te presenten. No puedes dejar de vencer por aquellos comentarios que se levanten contra ti, porque tú tienes que entender que Dios te ha llamado y que Dios te ha escogido con un propósito. Entonces, y Dios también quiere darle a entender a aquellas personas que no conocen, también darles a entender, a conocer ese propósito, que ellos también pueden ser diferentes, que ellos también pueden ser un ejemplo para la sociedad, no importando cuál sea tu condición. De pronto tú no seas estudiado,
de pronto no has ido a una universidad, pero en el Señor, Él es el que nos prepara, Él es el que nos capacita y Él es el que nos enseña. Entonces, mis amados, vemos que en la vida de Daniel, en la vida de Daniel se presentaron muchos acontecimientos y a través de esos acontecimientos Dios se glorificó, Dios se manifestó. A través de esos acontecimientos Daniel pudo salir adelante. Entonces, yo te quiero decir a ti en esta tarde que no importa cuál sea tu acontecimiento en que tú estás viviendo, no importa cuál sea tu condición en esta tarde, pero lo importante es que entienda que Dios está ahí para ayudarte, para socorrerte, que Dios está ahí con su mano extendida para que tú te agarres de Él, para que tú le digas a Dios que te guíe, que te dé la victoria, para que tú seas victorioso, para que tus metas, para que tus sueños se hagan realidad, para que tus metas, tus proyectos se cumplan a cabalidad. Entonces, mis amados, siempre van a haber momentos difíciles, siempre van a haber algo que se te va a presentar para que tú no surja, para que tú no luches por ese propósito. Y lo vamos a ver aquí en Daniel, que en Daniel, mis amados, fue un hombre fiel, un hombre que agradó a Dios, un hombre que se mantuvo ahí en la brecha con Dios y que Dios lo fue exaltando. Usted y yo tenemos que pensar que cuando hay un propósito en nuestras vidas y usted quiere surgir, usted quiere, digamos, llevar a cabo esa visión, esa meta que usted tiene, siempre se va a presentar algo, siempre se va a presentar alguien que lo va a querer a usted desanimar, que lo va a querer a usted opacar para que usted no surja, para que usted no cumpla ese propósito. Y muchas veces el enemigo busca la forma de cómo hacerte caer, de cómo hacerte refalar para que tú no prosperes, para que tú no surjas, para que tú no salgas, para que tú no saques a tus hijos adelante, para que tú no saques tu hogar, tu familia, para que tú no saques tu empresa adelante. Bueno, son tantas cosas que el enemigo va a buscar para hacerte caer. Si a nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó a predicar y a hablar de la palabra, comenzó a hacer señales y prodigios, buscaban la forma de cómo llevarlo a la muerte, de cómo levantar calumnia para tentarlo, para persuadir si él verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, mis amados, a ti también se te van a presentar pruebas, se te van a levantar calumnia, pero lo importante es que tú no escuches esos comentarios negativos. Lo importante es que tú abras la mente y abras el corazón y te dejes guiar por Dios. Y mire, mi hermano, y dice acá en Daniel 6, en el libro de Daniel capítulo 6, dice, Daniel en el foso de los leones. Entonces, yo no sé, mis amados amigos, en esta tarde, dónde se encuentra usted, cómo, qué fuego de prueba está pasando. Pero lo importante es que yo le quiero decir en esta tarde que hay una esperanza, que ahí hay un Dios verdadero, que hay un Dios que, mi hermano, que está ahí, que ese Dios nunca nos deja, que nunca nos abandona. De pronto usted piensa que esté solo, de pronto usted no lo ve, pero usted tiene a Dios ahí a su lado. Lo único que tenemos que usted y yo entender es que para vencer y para salir de las dificultades, solo Dios es el que nos puede dar la victoria, solo Dios es el que nos puede ayudar a avanzar, solo Dios es el que toma el control de todo, porque cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó aquel viento, aquella marea, y Jesús iba ahí con ellos, y mi hermano, y ellos de pronto desviaron la mirada de Jesús, de Dios, y se levantaron atormentados, angustiados, y dijeron, Jesús, sálvanos que perecemos. Entonces
usted dirá, bueno, ¿dónde consigo la solución de mi problema? La solución de su problema está en Cristo Jesús, nada y más. No importa cuál sea el problema que usted esté viviendo, es la única solución, es la única puerta que hay. Entonces aquí dice que Daniel en el foso de los leones, pero aquí pasa, mi hermano, un acontecimiento que nos va a ayudar a entender y agarrarnos cada día más de las manos de Dios. De pronto el enemigo lo ha querido usted ahogarlo, de pronto el enemigo lo ha querido usted ponerle la pierna, en la cabeza, como dicen por ahí. Lo ha querido pisotear, lo ha querido para que a que usted no surja, a que usted no avance en sus metas, en sus proyectos. Pero en esta tarde, a través de esta palabra, usted y yo nos vamos a levantar en poder. Usted y yo nos vamos a levantar y vamos a pelear la buena batalla, vamos a pelear esa guerra. La guerra no es con espada y con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Dios es el que pelea por nosotros. Y vemos aquí, mis amados, que Daniel nunca peleó, nunca hizo algo contrario fuera de la voluntad de Dios. Daniel siempre se dejó guiar por Dios. Siempre Dios lo guiaba y estaba siempre ahí sumiso, obediente a Dios. Dice que Daniel en el foso de los leones. Y dice la palabra que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea, 120 hombres para que gobernasen a una nación, para que gobernase a un país. Y dice, y sigue diciendo la palabra, dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, tenían que elegir 3 gobernadores, 3 personas importantes que estuvieran ahí, que estuvieran pendientes del rey, para que cualquier ataque, cualquier anomalía, estos hombres eran los encargados de informarle al rey. Pero usted y yo, mi hermano, debemos de informarle todas nuestras necesidades a nuestro Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de entregarle todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, para que Él nos ayude. Porque muchas veces, como humanos, llevamos esa carga y no podemos, y no nos sentimos como con esa fuerza para salir adelante. Pensamos y decimos que nos vamos a quedar a mitad de camino porque no tenemos la solución, que ya usted se encuentra sin fuerza. Pero mis amados amigos, si usted le entrega sus cargas a Dios en esta tarde, Dios le va a dar a usted la fuerza para que avance, Dios le va a dar a usted la fuerza para que usted no se quede ahí, para que usted siga luchando. Y seguimos mirando, mis amados, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, mis amados, cuando tú eres elegido por un propósito, cuando tú eres elegido para un trabajo especial, y Dios coloca a ti la gracia, y Dios coloca a ti esa sabiduría, y tú comienzas como que a marcar la diferencia, déjame decirte que se te van a levantar las pruebas, van a venir ataques, te van a querer derribar, te van a querer destruir, te van a decir muchas cosas para que tus sueños o lo que tú tengas en tu corazón no lo cumplas, no lo hagas. Entonces, y vemos aquí que Daniel mismo era mayor que aquellos hombres, porque era, mi hermano, era que en Daniel había algo hermoso, en Daniel había algo que era la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, que Dios estaba ahí con él. Desde el momento en que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, Dios comenzó a Daniel a marcar la diferencia.
Mis amados amigos, usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Usted y yo tenemos que dejar que Dios nos use, que Dios nos cambie, nos transforme, para que usted comience a ser ese ejemplo. Porque de pronto muchas veces en un tiempo no fuimos el ejemplo que deberíamos de ser. De pronto cometimos muchos errores, cometimos mucha falta, y aquellas personas que lo vieron usted caminando en su forma de vivir, en su forma diaria, de pronto se desanimaron de su comportamiento, de pronto porque usted no era una persona esforzada, de pronto porque usted no, no era una persona que le gustaba estar metido en el cuento. De pronto, mi hermano, a mis amigos, eh, éramos simples, o sea, no teníamos esa visión, pero cuando de pronto ya a ti Dios te llama, ya Dios te da la oportunidad de que tú seas cambiado, de que seas tú transformado, se te van a comenzar a venir las pruebas, se te van a comenzar a venir las dificultades, y muchas veces aquellas mismas personas que te criticaron, te juzgaron, se te van a llegar y te van a decir las mismas palabras, pero usted tiene que agarrarse de las manos de Dios, usted tiene que agarrarse cada día más de Jesucristo, porque Él es el que lo ha transformado, Él es el que lo ha cambiado. No somos nosotros, es Dios en nosotros, el que nos cambia y nos transforma. Y dice que aquí que la palabra que Daniel era diferente, que Daniel, habían algo en Daniel que era un espíritu diferente, que mismo Daniel era superior a los demás. De pronto, mi hermano y amigo, de pronto usted tiene un talento y de pronto usted comenzó a explotar ese talento, eso es lo que Dios le ha dado a usted. Y entonces, y comienza a usted a darse a conocer, y comienza usted a hacer lo que Dios pone en su corazón, y comienza, digamos, la persona de pronto comienzan a usted a mirarlo, a criticarlo, a juzgarlo, y comienzan a decirle, no, esa persona cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo tengo de estar viéndolo, y es lo mismo. Pero cuando Dios te da a ti una visión, cuando Dios te da a ti un emprendimiento y tú lo presentas ante Dios, el mismo Dios se encarga de saltarte, el mismo Dios se encarga de llevarte de menos a más. Y vemos que estos hombres, mis amados, como que comenzaron a llenarse de envidia, comenzaron como que a mirar a Daniel, a menospreciarlo, como que a pisotearlo. Muchas veces, mis amados amigos, cuando tú tienes una visión, un proyecto, te la van a menospreciar, te la van a menoscabar y te van a decir, no, esa idea, eso no me parece bueno, no, ese proyecto es muy malo. Pero si tú le crees a Dios, si tú te agarras de la mano de Dios y le presentas cada propósito a Dios, Dios te va a colocar en ti la gracia, Dios te va a colocar en ti la sabiduría, Dios te va a colocar en ti las personas que tú necesitas para sacar ese proyecto adelante. Y así, mis hermanos. Y dice que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire, mi hermano y amigo, aquellos hombres buscaban la ocasión de cómo hacerlo caer, de cómo buscar una falla, pero vemos que no pudieron encontrar algo diferente. Lo mismo era cuando nuestro Señor Jesucristo comenzaba a predicar en las calles, se le acercaban las multitudes, los fariseos y los saduceos se le acercaban de cómo buscarle para sorprenderle en una palabra, para probarlo, para que él diera la ocasión de cómo acusarle. Pero siempre Jesús les hablaba con sabiduría, siempre nuestro Señor Jesucristo les daba una respuesta de lo alto, que ellos quedaban como que sorprendidos. Y miren, mis amados, y seguimos mirando que aquí no pudieron hallar nada en contra de Daniel.
cuando tú eres fiel, cuando tú amas a Dios, cuando tú crees y tienes la certeza de que Dios te ha bendecido, mi hermano, usted, el enemigo no le puede hacer daño, el diablo no lo puede tocar. Cuando usted es una persona justa, una persona íntegra, no van a decir de usted, no van a blasfemar que usted es una persona deshonesta, que usted es una persona que no se puede confiar en usted. Cuando usted es una persona justa, mi hermano, usted halla gracia, va a hallar gracia. Donde usted vaya, Dios lo va a exaltar. Dios lo va a levantar a usted, lo va a poner por cabeza. Dios le va le va a abrir puerta. Y entonces, mis amados, dice, y entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapa, príncipe y capitanes han acordado por consejo que promulgue un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier otro Dios o hombre o fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Entonces, mis amados, siempre el enemigo, oh aleluya, va a comenzar a sacar edictos. Siempre el enemigo va a sacar decreto para sacarte a ti del propósito de Dios. Siempre el enemigo te va a querer a ti acecharte para que tú no entiendas cuál es el propósito de Dios. Aquí estos hombres se le fueron al rey y le dijeron: oh rey, para siempre vive. Haz un edicto. Siempre el diablo va a sacar edicto para que tú vivas ahí oprimido. Siempre el enemigo te va a querer tener ahí cautivo en sus normas. Siempre, de pronto, donde tú estás trabajando, hay normas, hay reglamentos. Y si a ti no te gusta, o si Dios nos llama a que no participemos de cosas que a Dios no le agrade, usted y yo tenemos que mantenernos ahí fiel, agarrado de Dios, no titubear, no darle la espalda a Dios, porque muchas veces Dios nos prueba para ver si verdaderamente amamos a Dios. Si verdaderamente nuestra mente y nuestro corazón están ahí con Dios. Entonces, mis amados, Dios quiere que usted en esta tarde ponga la mirada en Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Siempre se van a levantar hombres o mujeres que te van a menospreciar, que te van a opacar esa visión que tú tienes. Siempre te van a pisotear, te van a menospreciar, porque tú siempre eres el mismo. Pero si tú quieres ver que Dios te exalte, tienes que buscar, entender, entregarle su vida a Dios, y que Dios poco a poco va a comenzar a hacer en ti una obra, que poco a poco Dios te va a comenzar a restaurar, y que no importando qué edicto, qué normas el enemigo saque para tenerte ahí cautivo, lo importante es que tú reflexiones de que Dios está ahí, que la victoria no depende de ti ni de mí, que la victoria depende de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre aquellos, mis amados amigos, van a ver personas como los fariseos, como los saduceos, que se levantaban y buscaban la forma de cómo hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo con palabras necias. Siempre a ti el enemigo te va a tentar, siempre el enemigo te va a poner delante de ti la tentación para que tú caigas. Pero si tú entiendes el propósito de Dios, pero si tú pones a Dios primeramente para que Dios dirija tus pasos, Dios te va a sacar a ti en victoria. Dios te va a agarrar de sus manos y te va a proteger, te va a guardar. Y estos hombres se levantaron contra Daniel, mi hermano, levantándole falsa calumnia. Siempre te van a levantar falsa calumnia, siempre te van a decir, te van a menospreciar, te van a querer pisotear, pero nuestra confianza está en Jesucristo. Mi mirada y su mirada, mis amados amigos, debe estar ahí, agarrado siempre de Jesús. Si tú tienes una visión, si en tu trabajo, si en tu empresa, tú eres esa persona que siempre
que siempre estás liderando, que hay en ti esa visión y que siempre el enemigo te ha querido pisotear, pero es tiempo de que tú reconozcas que solamente Jesús de Nazaret es el que te da la victoria. Es tiempo que tú reconozcas y le digas, Señor, te presento mis planes, me presento mis propósitos para que tú pelees por mí, para que tú me guíes, para que tú me des esa sabiduría, Señor, para que el enemigo, Señor, no aterque, no influya en mis planes. Y aquí podemos mirar que muchas veces el enemigo quiere influenciar para que tu familia no llegue, para que tú no llegues. Muchas veces el enemigo influencia con pensamientos contrarios para que aquellas personas que están pasando momento difícil y teniendo esa necesidad adversa y escuchando de Dios, no busquen de Dios, sino que lo hace creer otras cosas. Déjame decirte que en esta mañana, mis amados, se rompen esas cadenas para que tú le entregues tu vida a Jesucristo, para que tú le digas, Señor, yo quiero ser esa persona diferente. Señor, yo quiero ser esa persona que estoy en el vicio. Padre, que estoy... Dios mío, que me desvié de ti, Señor, pero es tiempo de volverme a ti, Padre, yo te pido perdón. Y dice, mis hermanos, la palabra que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapa, príncipe y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mire, mis amados, qué tremendo cuando el enemigo se apodera, cuando el diablo se quiere apoderar de la familia, de la finanza, cuando el diablo te quiera sacar a ti de los propósitos, de los planes de Dios. Y dice que estos hombres buscaban la forma y insistieron para que se levantara ese edicto, una ley que no puede ser abrogada, una ley que una ley que si la sacaban tenía que cumplirse. Pero en esta tarde yo te quiero decir que no importa cuál sea la ley que el enemigo haya sacado, Jesucristo te sana, Jesucristo te levanta, es la vida, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Jesucristo te restaura, Jesucristo te devuelve ese gozo que tú has perdido. Entonces, mis amados, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Qué hermoso, mi hermano, que usted y yo entendamos que cualquier dificultad, que cualquier necesidad, la llevamos ante Dios. Qué hermoso, mi hermano, que cuando en esos momentos difíciles usted le diga, Señor, me dispongo a buscar de ti. Señor, me dispongo a orar, a ayunar, para que tú pelees por mí, para que tú me des la victoria. Mire, mis amados, yo le cuento un pequeño testimonio. Cuando Dios nos hace el llamado a mi familia, a mis padres, y nos tocó una guerra, una lucha, y Dios nos confronta y nos lleva y nos somete a esa guerra espiritual, a formarnos. Y Dios nos permite entrar, mi hermano, a entender el propósito de los ayunos. Porque usted y yo, mi hermano, cuando usted conoce ya su guerra, la lucha que usted tiene no es carnal, sino espiritual, con fuerzas ocultas, como dice la palabra, contra gobernadores, contra principados. No muchas veces con aquellas personas que se levanten físicamente, sino espiritual. Y comenzamos, mi hermano, a orar y a ayunar, hasta que llegó un momento en que Dios comenzó a glorificarse y llegó un momento que Dios comenzó a romper las cadenas. Entonces, mi hermano, mire, que Daniel se arrodillaba 3 veces al día
que Daniel no salía a quejarse, Daniel no salía a gritar y a decirle a sus amigos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hacemos? Que el rey nos va, que el rey nos va a matar, que el rey nos va a echar en el foso de los leones, sino que Daniel entendió. Mis amados amigos, usted debe de ser entendido que su victoria, mi victoria, proviene de Jesucristo de Nazaret, de Dios. Oh, cuando Jesús, mi hermano, estaba para ser crucificado, le oró al Padre y le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad. Pero ya había un propósito con nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito contigo, mis amados. Hay un propósito que Dios te quiere bendecir. Hay un propósito de que Dios te quiere restaurar. Hay un propósito de que Dios te quiere sanar. Hay un propósito de que Dios te quiere sacar de aquellos, te quiere hacer libre de todo decreto, de todo edicto, de todas aquellas costumbres que tú venías practicando. En esta tarde Dios te quiere hacer de ti una persona nueva, una persona, mi hermano, mi amigo, que marque la diferencia, una persona que diga, este hombre era que aquellos que cuando te vean a ti digan, este hombre era un mendigo, pero hoy es un siervo, es una sierva, es una hija, es un ministro del Dios Altísimo. Oh, aleluya. Oh, Shama Kata Mansa Kiarabasaya. Y qué hermoso, mi hermano, que sigue diciendo la palabra. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondiendo el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Mercia y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mire, mi hermano, aquellos hombres seguían insistiendo, oh rey, tú firmaste un edicto, haga que se cumple. Mire, mi hermano, el diablo, cuando está para destruir al quien sea, hasta que no lo destruye, no queda tranquilo. Pero yo te digo en esta tarde que la solución de tu problema, la Biblia dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Aunque el enemigo se levante contra ti, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Aunque el enemigo se levante contra ti, Dios te va a dar la victoria. Dios está ahí para que tú digas, Señor, socórreme, ayúdame. Tú eres la solución de mi problema. La solución de su problema no está, mi hermano, es ir a donde el vecino, ir de pronto a consultar, de pronto al agorero, a la divina, para ver cuántas cosas le hace o le da. No. Si usted busca de Dios, si usted busca de Jesucristo, su solución se llama Jesús de Nazaret. Y aquellos hombres se levantaron y siguieron insistiendo, oh rey, mira que tú hiciste, firmaste y no se ha cumplido. Y déjeme decirte que entonces respondiendo y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mire, mi hermano, tremendo, porque cuando el enemigo se levanta y no se queda quieto, siempre va a querer atercar contra tu vida, siempre va a querer atercar para destruirte a ti, para matarte, para sacarte tus propósitos, para destruir tu hogar, para destruir tu familia. Pero lo importante, mi hermano, es que usted y yo tenemos que tener la confianza, agarrarnos cada día más, dejar que Dios pelee por nosotros, que dejar que Dios fluya, derribe todos aquellos argumentos que el enemigo tenga preparado. Dejar que Dios ministre en nuestras vidas, que el Espíritu Santo, mi hermano, nos guíe, que usted abra la mente, que abra el corazón y le diga, Señor, míralo, aquellos edictos, Padre, aquellos pactos que hice, aquellas malas costumbres, Señor, que aquellos malos hábitos, Padre,
aquellas malas enseñanzas que venía haciendo, Señor, yo te las entrego a ti para que tú hoy me hagas libre, para que tú, Señor, hoy entres a mi vida, Señor, para que usted, mi amado amigo, que usted está pasando por esa dificultad, que está pasando por esa necesidad, que está pasando por esa tristeza, por ese dolor, es un edicto que el enemigo ha puesto en usted para que usted no siga, para que usted siga ahí medrantado, para que usted siga ahí sufriendo. Pero déjame decirte que en esta tarde Jesucristo quiere romper todo ese edicto. Jesucristo quiere romper toda esa cadena de amargura, de atadura que el diablo ha puesto. Mire, estos hombres buscaban de cómo hacer caer a Daniel, de cómo ponerle la trampa. Mire, muchas veces el enemigo te va a poner a ti la trampa, no solamente de pronto no con tu hijo, no contigo, sino con tu hijo, con tu familia, con tu esposa. Siempre el enemigo va a poner la trampa para que tú caigas en ese edicto, para que tú caigas en esa trampa que el diablo tenga. Pero Jesucristo es la solución de todos tus problemas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y sigue diciendo la palabra, mi hermano, que Dios dice la palabra. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirve, él te libre. Mire, mis amados, ya que el rey ya no podía hacer nada, porque ya había firmado el edicto, ya había firmado aquel decreto. Muchas veces hay personas, mi hermano, que dicen que no pueden hacer nada. Muchas personas que dicen que ya la solución para ellos está perdida. Muchas veces personas que han sido saduceados por los médicos que dicen que ya no tienen la solución. Pero yo te digo en esta tarde, mis amados amigos, que la solución en esta tarde se llama Jesús de Nazaret. Que la solución de tu problema está en el Cristo de la gloria, en ese Cristo que vivió, en ese Cristo que murió y resucitó y que aún está vivo, mi hermano, en ese Cristo que aún tiene su mano extendida, en ese Dios, mi hermano, que miró con sus ojos de amor a la humanidad y que aún todavía sigue mirando al hombre o a la mujer, mi hermano, con ese privilegio de que el hombre sea salvo. Y mire que aquel rey dijo: oh rey, le dijo a Daniel: oh rey, oh Daniel, al Dios que tú vives, te salve. Mire, mi hermano, la diferencia entre un Dios vivo, la diferencia entre un Dios real, entre un Dios falso, a una creencia, mi hermano, de pasar a creer a un Dios vivo, a una creencia falsa. Déjeme decirle que usted la creencia no lo va a salvar, a usted lo va a salvar. Es el Cristo que vino y aquel Jesús que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que está ahí, mi hermano, esperando el momento en que usted reconozca, aunque esté el momento en que usted reconozca y diga: Señor, mira papá, mira aquellas cadenas, mira aquellas opresiones que el enemigo ha causado en mí, Padre, llévatela, Señor, quiero ser algo diferente. Mire que este hombre marcaba la diferencia, que Daniel, ningún vicio, nada se hallaba en él en contra, pero comenzó el enemigo, mi hermano, a buscar la forma de cómo acusarlo. Mire, el diablo le va a buscar a usted la forma de cómo hacerlo caer, de cómo destruir su hogar, de cómo estracar a su familia, de cómo destruir a su familia con la droga, con la drogadicción, con la prostitución. Siempre el diablo va a buscar sus edictos para que usted caiga en sus trampas, pero déjeme decirle que Jesucristo vino para deshacer esas trampas del diablo. Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de él no se alterase. Mire, mi hermano, que la cosa era en serio. Los ataques que el enemigo hace es en serio. Las propuestas que el diablo hace son en serio. Pero la propuesta que te hace el diablo a ti no son juegos, es para matarte, para quitarte la vida. Cuando tú caes, cuando tú le das cabidas al enemigo,
El enemigo va a querer arrasar con tu vida, con todo lo que tú, con todo lo que tú, con todo lo que tú le prometiste, con todas aquellas cosas que tú hiciste pacto. Porque muchas veces personas que no saben, mi hermano, hacen pacto por ignorancia, por falta de conocimiento. Y mire, y el rey le dijo, Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Mire, mi hermano, comenzó aquel hombre a turbarse porque sabía que en Daniel era un hombre intachable. Mire, cuando usted marca la diferencia, pelea por usted, Dios pelea por usted. Cuando usted marca la diferencia, mi hermano, el mismo diablo tiene que testificar que usted ha creído en un Dios verdadero, que usted ha creído en ese Dios de maravilla, y que el mismo diablo tiene que confesar, mi hermano, que usted ha creído en ese Dios que lo venció en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo la palabra. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves,